La mañana. En directo. Vamos a escucharles. Inicialmente, doctora Soraya Santiago Salame, es un gusto tenerla acá en Herbol, en este nuestro conversatorio de todos los viernes. Usted está en España y le agradezco mucho por el tiempo. Doctora Salame, la escuchamos. Bienvenida, buen día. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación a su programa y un gusto estar en Herbol. Y bueno, a ver, veremos si podemos hacer un diálogo que coadyuve, ¿no? A que haya la ansiada reforma de justicia en Bolivia. Muchas gracias. A usted, doctora. Lo propio al doctor Carlos Alberto Goitia, que alguna vez, o más de una vez, lo hemos tenido ya acá en Herbol. Doctor Goitia, también, siempre un gusto tenerlo acá en Herbol. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro Saúl. Muy buenos días, querida doctora Soraya. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan, a todos quienes nos escuchan en la mañana en directo. Un privilegio estar acá en Herbol y pues agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes y a las órdenes. Comenzamos el desarrollo de este conversatorio, como los que hacemos todos los viernes acá en nuestro programa La Mañana en directo a través de Herbol. Dichas las reglas del conversatorio, como yo lo había anticipado, solo en esta primera intervención yo les voy a formular una pregunta a ambos que las responderán y luego ya desarrollaremos el conversatorio. Es una curiosidad netamente periodística y voy a comenzar con la doctora Soraya Santiago Salame, que está en España, en Valencia, nos atiende desde allá. Y la pregunta va a ser la misma para el doctor Carlos Alberto Goitia. Inicialmente, doctora Santiago Salame, este consejo de destacados profesionales que se conformó para intentar diseñar un plan y una estrategia, un proyecto de reforma de la justicia en Bolivia, ha quedado prácticamente cesado, doctora, ya no se reúnen, ya no trabajan, suspendido totalmente, no ha podido continuar su trabajo. ¿Y debido a qué? Porque generó mucha expectativa, esperanza incluso diría yo, cuando se conoció la conformación de este consejo. Doctora, quisiera conocer al respecto su criterio, la escuchamos. Gracias, Pedro. Puede decirme Soraya, no es necesario que me diga doctora Santiago Salame, prefiero que me llame Soraya. Bueno, a ver, yo pienso que no se debe hablar de una manera, digamos, como un fracaso de este consejo, ¿no? Porque gracias a este consejo, a esa iniciativa realmente, ahora está nuevamente en los medios de comunicación, en la ciudadanía, el tema de la reforma judicial, ¿no? Entonces yo creo que en un momento, o sea, fue una iniciativa muy buena que se dio a partir del Ministerio de Justicia, ya por asuntos, supongo, de voluntad política, no se pudo seguir con ese consejo. Ahí teníamos tareas claras, ¿no? Cada uno de nosotros, y en mi caso, o sea, porque no sé en el caso de los demás miembros, en mi caso, una vez terminada la tarea concreta que se me había dado, o sea, yo presenté la tarea al ministro y con eso quedó terminado, digamos, el papel en el consejo, ¿no? Ahora, lo que le decía al principio, ¿no? Yo creo que ha sido importante este consejo por eso, ¿no? Porque ha sido una forma de reivindicar con la ciudadanía la crisis judicial grande que hay, ¿no? Porque este consejo se conforma además a partir del propio gobierno, ¿no? Entonces, el reconocimiento también del gobierno de que se necesita un cambio en la justicia y me parece que eso es importante, ¿no? Entonces, yo veo que si bien no se ha podido concretar más allá de, o sea, como se hubiera esperado, me parece que ha sido una iniciativa importante y pienso que es así como debemos verla. Perfecto, doctor Carlos Alberto Goitia, ¿por qué no pudo ir más allá este consejo? Bueno, yo creo que ha sucedido, se han dado una serie de hechos, pero en lo personal y en lo particular, lo que yo vi fue una excelente iniciativa del ministro de Justicia de conformar un consejo plural con visiones que no respondían a un partido político o se limitaban a una gestión de gobierno, sino que procuraba alcanzar desarrollar, perdón, una tarea mucho más amplia que genere una agenda para que los bolivianos podamos contar con una justicia plural, transparente, independiente, etcétera, lo cual es posible.
y creo que en ese sentido todos los miembros del Consejo aportamos de una u otra forma. Sin embargo, al poco tiempo de conformada la comisión, nos encontramos con que el gobierno decide llevar adelante una serie de tareas que en lo personal para mí no son nada más que una muestra de persecución política. Y claro, esa falta de coherencia entre la iniciativa y la acción directa, pues motivó que en lo personal, después de haber cumplido igual las tareas que se me habían encomendado, pues converse con el ministro y le manifieste que no, no veía consecuencia en el accionar y que por lo tanto prefería aportar a la reforma del sistema de justicia desde otros ámbitos, ¿no? Entonces ese fue para mí un factor determinante. Ahora, obviamente, siempre en el marco del respeto más grande a el ministro y el aprecio en particular a él por esta iniciativa que tuvo, que la considero muy importante y como dijo Soraya, pues volvió a poner sobre el tapete la urgencia, la necesidad impostergable de llevar a cabo una reforma judicial que está paralizada desde hace más de una década y que ha llevado a que los bolivianos y las bolivianas veamos cómo esa falta de un sistema de justicia que funcione, pues nos complica la vida, le complica la vida a todos y frena el avance del país, frena el avance económico, frena el avance en el respeto a los derechos, frena el avance en absolutamente todo. Y esa carga, sigue ahí y tendría que darse la forma para poder salir adelante. Perfecto, doctor Carlos Alberto. Bueno, ahora sí, vámonos de lleno al conversatorio. Ustedes son los dueños, como quien dice, del micrófono para comenzar a desarrollar ideas. Doctora Soraya, desde Valencia, España, quisiéramos comenzar con sus 5 minutos para que usted nos diga cómo comenzar esta reforma, tan mentada reforma de la justicia en Bolivia, quién sabe incluso en base al trabajo que le encomendaron y que usted entregó al ministro de Justicia. Comenzamos entonces, corren sus 5 minutos, doctora Soraya. ¿Cómo se reforma la justicia en el país? ¿Por dónde hay que comenzar? La escuchamos. Gracias. A ver, antes de hablar cómo se reforma la justicia, yo creo que hay que ver, o sea, cuál es el gran problema que hay en Bolivia, ¿no? Si nosotros vemos nuestras normas jurídicas, nuestra constitución, todas nuestras normas, o sea, son normas, o sea, que realmente en un estado ideal de las cosas deberían garantizar que todos los bolivianos y las bolivianas tengamos justicia, tengamos acceso a la justicia. Tenemos una constitución que es una de las más garantistas del mundo, ¿no? En la que están desarrollados incluso derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, realmente, nuestro marco normativo es tan rico, ¿no? O sea, que el gran problema que hay en Bolivia es que ese marco normativo no se cumple, ¿no? O sea, quien tiene que hacer cumplir lo que dice la Constitución y las leyes no lo hace, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos en Bolivia. ¿Y quién es el llamado a hacer cumplir ese marco normativo, ¿no es cierto? Son precisamente los jueces, ¿no? Jueces, magistrados, todo el circuito judicial, fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, ha habido un momento en Bolivia en que se ha organizado todo este marco normativo garantista para las personas, pero ¿cómo hago yo que esos derechos no se cumplan, ¿no? Escogiendo jueces que dependan del poder político, que no sean independientes, ¿no? O sea, jueces que tengan que depender del Ejecutivo, del Legislativo, de otros órganos del Estado y que por lo tanto no estén sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, sino que estén sometidos a quien los ha puesto ahí, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos en Bolivia, ¿no? O sea, se puede hacer un análisis estructural de la justicia, ¿no? Que nos tomaría un montón de tiempo, pero para mí el problema medular es ese, ¿no? No hay independencia judicial. ¿Por qué la independencia judicial es vital? Porque precisamente un juez, cuando hablo de jueces me refiero a fiscales y a todo el circuito judicial, o sea, cuando un juez no es independiente, cuando un juez no solamente decide a partir de la Constitución, de lo que dice la ley, y decide a partir de las presiones políticas, de las presiones particulares, empresariales, lo que sea que pueda recibir, entonces ese juez no es independiente y, o sea, no va a garantizar los derechos de los bolivianos. ¿Por qué esto es tan importante ahora? Porque todo el contexto que estamos viviendo nosotros en Bolivia, en el que existe innumerables procesos, inician procesos, existe persecución
a ciertas personas, no solamente en el gobierno actual, sino que eso lo hemos venido viendo en los 15 años anteriores y ha sido lo mismo en el gobierno también de transición. Entonces, ya la ciudadanía, el pueblo no confía en esos jueces, ¿no? Porque lo ideal sería que todos los hechos, digamos, que tienen que ser investigados, que tienen que ser sancionados, ¿no? Lo sean por el Ministerio Público, por los jueces. Si estos jueces realmente fueran independientes y gozaran de la credibilidad de la ciudadanía, entonces no habría problema porque todos estaríamos seguros de que esos procesos van a tener un término de investigación y una sanción justa. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que nadie confía en la justicia. Entonces, cuando a una persona le llaman para que declare como testigo, para que acuda a un ministerio público, a un juez, esa persona va con miedo. ¿Por qué? Porque sabe que ese juez, no va a definir a partir de la Constitución o la ley, sino que va a definir a partir de la presión política, ya no del partido actual que está gobernando, sino de cualquiera que detente el poder, ¿no? O sea, se han vuelto, el Poder Judicial y el Ministerio Público se ha vuelto funcional a quien esté en el poder, sin importar quién sea, ¿no? O sea, con tal de mantener ese espacio, digamos, de fiscal o de juez. Evidentemente, en Bolivia no se puede generalizar y decir el 100%, ¿no? O sea, existen jueces buenos, existen juezas buenas y también en el Ministerio Público. Pero una gran parte, una gran mayoría de estos no son independientes. Y no son independientes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para elegirlos, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas, no se basan en su meritocracia. O sea, se ha visto en las anteriores semanas, por ejemplo, en el caso de vocales y jueces. Dan un examen, una convocatoria, se presentan y no existe una norma, un compromiso del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, de decir van a salir los que tengan las 10 mejores notas o las 20 mejores notas, los que tengan tengan una hoja de vida que demuestre mayor integridad, mayor capacidad, etc. No, sino que se escoge al que básicamente quiere el Consejo de la Magistratura. Entonces, para mí, con esto termino esta primera parte, o sea, son dos cosas, o sea, por las que hay que empezar, ¿no? Primero, las autoridades de alta corte, o sea, los consejeros de la Judicatura, los del Tribunal Constitucional, todos ellos, ¿no? Se debe, para la próxima elección de estas autoridades, se debe pensar, o sea, cómo modificar el tema de la elección por voto popular, que luego voy a ampliar eso en la otra parte, y se debe darles titularidad, estabilidad a todos los jueces en Bolivia. Más del 70% de jueces de instancia son provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Consejo de la Magistratura mañana quiere, los vota, ¿no? No tienen ninguna garantía de estabilidad laboral y por lo tanto no son independientes. Entonces yo lo dejaría por ahí ahora. Gracias. Bien, doctora Soraya. Doctor Carlos Alberto Goitia, tiene sus 5 minutos, lo escuchamos, por favor. Perfecto, bueno, a ver, yo creo que es importante preguntarnos como ciudadanos, como bolivianos, como bolivianas, ¿para quién es importante la reforma judicial? ¿Lo es para los actores políticos? ¿Lo es para grupos de poder? ¿Lo es para organizaciones sociales? ¿O es para el ciudadano que pues vive su vida cotidiana, que es el 99% de la población? Y yo creo que lo que hay que tener claro es eso, que la reforma judicial que requiere nuestro país es importante para el boliviano, para la boliviana, que vive día a día tratando de conseguir los recursos necesarios para la subsistencia suya y la de su familia. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un sistema de justicia adecuado, terminamos como ciudadanos en una posición muy frágil, muy débil y amenazados por la corrupción en el sistema de justicia, por el abuso de poder, por un sistema que selecciona a quienes da justicia y a quienes no, y al mismo tiempo altamente discriminador en función a esos criterios. Y esto repercute enormemente porque si, no voy a poder hacer valer mis derechos como trabajador, no voy a poder hacer valer mis derechos como comerciante, no puedo hacer valer mis derechos como padre o madre de familia, etc. Entonces, ¿para quién es importante la reforma? Para el ciudadano boliviano, para la ciudadana boliviana. ¿Quiénes son los actores que en particular se van a mostrar reacios a una reforma judicial?
Pues aquellos que se benefician de este sistema chueco, corrupto, selectivo, discriminador. Y esos que se benefician no son sino aquellos que están en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque son los que encuentran que sus derechos son los que terminan respetados y abusan de ellos para que además los derechos de los otros queden desplazados, queden anulados. Entonces, ese es el juego perverso en el que nos encontramos y eso es lo que hace que la reforma judicial, que todos entendemos es importante, la veamos postergada y postergada. Porque en realidad, vuelvo a decir, es importante para el ciudadano, para que tenga poder frente al poder público, pero el poder público es particularmente reacio en ese sentido. Y en ese marco, pues surge una pregunta y es, muy bien, si es tan importante, ¿cómo puedo llevar a cabo una reforma judicial? Y básicamente hay tres caminos. Esto es algo que difícilmente varía. El primer camino es tratar de que el conjunto de todos los bolivianos, los 11 millones y medio, nos pongamos de acuerdo en cómo llevar a cabo la reforma de justicia. Que sea el pueblo el que reforme la justicia. Esa es una vía, pero es una vía particularmente complicada en la que ciertos actores terminan siendo los que dirigen el proceso desde un plano en el que el anonimato los caracteriza, pero van digitando estos procesos. La otra vía, que es interesante, es aquella en la cual se conforma un equipo técnico que lleva a cabo los planteamientos medulares para impulsar esa reforma. ¿Cuál es el problema? Que se la ve muchas veces como algo estrictamente técnico, como si fuera algo de unos cuantos privilegiados, y por lo tanto muchas veces choca con problemas de legitimidad. Por eso resulta más conveniente la tercera alternativa, que es una combinación de las dos anteriores. Primero, tener una propuesta técnica elaborada por la gente técnica que es consensuada con la población. Perfecto, doctor. Le damos el turno a la doctora Soraya. Doctora, tiene sus 5 minutos. Gracias. A ver, en la línea de lo que decía el doctor Goitia, ¿no? Yo pienso que nosotros también como ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser más activos en este tema, ¿no? No esperar que la reforma venga del gobierno como tal, porque ya hemos visto que no existe la voluntad política, ¿no? O sea, hablamos de una reforma constitucional, para mí es vital que haya una reforma constitucional en el primer punto, ¿no? Ahora, esta reforma puede ser parcial o puede ser total. Una reforma total conlleva hacer una nueva asamblea constituyente, o sea que pienso que en este momento Bolivia no está preparada para afrontar una asamblea constituyente, entonces tendríamos que hablar de una reforma parcial, o sea que en la que se modifiquen ciertos artículos de la Constitución que podrían dar una vía para que se reforme la justicia, ¿no? Y en ese sentido existen dos formas de hacer eso, ¿no? Una, o sea, que es la que planteaba el ministro y estábamos nosotros en esa comisión, hacerlo a partir de una comisión técnica que luego vaya a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa sea la que proponga esa reforma. Otra, que es la que ha estado circulando últimamente en medios de comunicación, que es iniciativa popular, ¿cierto? O sea, que sea la ciudadanía la que con un número de firmas determinado, ¿no? O sea, pueda solicitar que se haga esta reforma, ¿no? Entonces yo creo que ahora, en este momento en el que estamos, esa es la vía. O sea, tenemos que hacerlo a partir, o sea, de una petición de la ciudadanía y para eso es muy importante los medios de comunicación, o sea, de explicar, o sea, la importancia que tiene la reforma de justicia, la importancia que tiene la independencia judicial para todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Si nosotros no tenemos jueces que realmente velen por nuestros derechos a partir de la norma, no vamos a poder llegar a ningún buen puerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya se ha visto que no existe en este momento una voluntad política de que se haga esto a nivel asamblea, entonces sí debería propiciarse, yo creo, una reforma
popular, ¿no? En la que se propongan algunas reformas importantes a la Constitución y a partir de eso luego ir trabajando en otros temas, o sea, que tienen que ver ya con, por ejemplo, la alta tasa de detención preventiva que tenemos en materia penal o los procesos en materia familiar, ¿no? Pero debe partir, en mi punto de vista, de una reforma constitucional, de una reforma parcial de la Constitución que puede hacerse a través de una iniciativa popular. Perfecto. Doctor Carlos Alberto, tiene su tiempo, sus 5 minutos, adelante. Perfecto. Bueno, efectivamente creo que si tenemos claro para quién es importante la reforma y coincidimos en el mecanismo de una combinación entre los criterios técnicos y la construcción de consensos con la población, efectivamente viene el siguiente paso, que es preguntarnos qué es lo que cabe reformar. Y yo creo que acá las alternativas y los caminos son varios que deben seguirse paralelamente. Uno, efectivamente, es todo lo que significa la reforma de la estructura normativa, de las normas, que van a dar lugar a que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, etcétera, para que esto termine siendo algo diferente a lo que tenemos hoy. Hoy lo que prima es el favor político, el sometimiento a las instrucciones del poder, antes que cualquier otro criterio. El segundo elemento, además de ese marco normativo, es poder dotar a estos jueces que ingresen, a estos fiscales, condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo. Porque si no tienen condiciones adecuadas para su trabajo, o están sometidos a presiones económicas desde el poder ejecutivo, desde el legislativo, pues no van a poder ser independientes por mucha voluntad que tengan. Y el tercer plano es la operatividad del sistema. O sea, tenemos un sistema verdaderamente torpe con el ciudadano, abusivo con el ciudadano, que no puede seguir. Entonces, para eso, efectivamente, yo coincido con la doctora Santiago, es necesario poder encarar, por ejemplo, una reforma constitucional. Porque la reforma, vean ustedes, debió haber emergido del órgano judicial, de los jueces, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura. Y no lo han hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué no se han involucrado en esa reforma? Porque ellos están muy cómodos y están felices cómo funciona esto. Que el ciudadano de a pie esté triste, apenado, desprotegido, pues claramente no les importa. Así lo han dejado ver. Entonces, hay que llevar a cabo esta reforma constitucional que permita un nuevo enfoque para poder encontrar mecanismos de selección de personas adecuadas que permita al mismo tiempo adecuar el funcionamiento del sistema y dotarle de las garantías necesarias a estos nuevos actores para que verdaderamente cumplan su trabajo. Simplemente para graficar una cosa. Si yo soy un fiscal o soy un policía que tiene que llevar a cabo una investigación y no tengo recursos económicos que me dé la institución para llevar a cabo llamadas telefónicas o sacar fotocopias, ¿de dónde voy a sacar? ¿Lo voy a sacar de mi salario? ¿O le voy a cobrar a la persona que está interesada en que ese proceso avance? Y bueno, lo que vemos es que al final se le termina cobrando a esa persona. Y claro, cuando es una persona humilde que no tiene recursos, pues no tiene para cubrir esos gastos adicionales. Y lo que va a ver es que sus procesos, la necesidad de protección que tiene, no existe. Porque el sistema de justicia la rechaza, la vota, porque es pobre. O porque tiene menos recursos que el que está al frente. Y eso no puede seguir. Hay cosas y ejemplos patéticos que en muchísimo tiempo no se los ha corregido cuando las soluciones son bastante sencillas. Entonces, hay temas del día a día, hay temas que están ligados con la norma, pero también está el tema de poder encarar una reforma constitucional efectivamente. Perfecto, doctor Carlos Alberto Goitia. No sé si nos vamos a una pausa o todavía tenemos algún tiempo. Bueno, a ver, disponemos de 3 minutos antes de la pausa.
Yo le voy a hacer una consulta muy pequeña, muy puntual a la doctora Soraya Santiago. Eh, eh, Escucho en ambos, creo que es un criterio de consenso, reforma a la Constitución, vía la iniciativa popular, la gente, eso es referéndum. Doctora, ¿qué se preguntaría en esta reforma constitucional a la gente? ¿Solamente el mecanismo de la elección de los magistrados? Les diríamos si continuamos eligiéndolos por voto o ya no por voto, que solo decida eso la gente, o usted tiene pensado alguna otra consulta más y decisión por parte de la gente en esta reforma de la Constitución vía iniciativa popular. A ver, yo pienso que en este caso no debería hacerse un referéndum por preguntas, ¿no? Sino que debería hacerse un proyecto de modificación concreta a ciertos artículos de la Constitución y ese proyecto debería, ¿no es cierto?, ser consultado con la población. No dejar a la suerte de solamente una pregunta general para que luego tropecemos con el mismo problema de que nuevamente en la Asamblea Legislativa, o sea, salgan algunas aristas que impidan que se concrete lo que realmente quería la ciudadanía. Entonces yo creo que debería hacerse a partir de un proyecto de ley establecido ya, primero por una comisión técnica o por un grupo de profesionales independientes y luego, o sea, concertado con la sociedad civil, con los medios de comunicación. Pienso que esa debería ser la forma y pienso ahí que es vital lo de la elección de autoridades de alta corte, pero bueno, eso es un poquito más amplio y le voy a explicar por qué pienso que es tan importante cambiar esa modalidad de elección. Doctor, la misma consulta, así muy breve, a usted, lo que le decía a la doctora Soraya, veo la coincidencia en ambos de la necesidad de una reforma constitucional, cambiar parcialmente la constitución política del Estado. En su criterio, doctor, es una reforma solamente a esa parte de la modalidad de elección a los magistrados o en una consulta a la gente habría que formularle preguntas también sobre otros aspectos. Ese detalle, doctor Goitia, lo escuchamos, corre su tiempo. Gracias. No, efectivamente creo que coincidimos en el hecho de que debe ser una reforma a la Constitución que permita que la integración de las cabezas del órgano judicial sea transparente y que permita llevar a partir de ello una reforma de todo el sistema. Es, en pocas palabras, cortarle la cabeza a la serpiente, porque en este momento esa cabeza de serpiente nos está comiendo a todos. Es el punto central, pero también considero que esto debe ser acompañado por una construcción de consensos que pueden válidamente ser reforzados en la consulta que se haga al ciudadano para delinear las principales rutas que deben transitarse para llevar a cabo esta tarea. Es decir, la posición del ciudadano, del boliviano, de la boliviana, puede a través del referéndum casar al gobierno que esté, porque estas son reformas que llevan tiempo, en una ruta crítica que permita llegar al final a un buen resultado. Perdón, doctor Goitia, ¿qué habría que preguntarle a la gente en un referéndum? ¿O usted coincide con lo que dice la doctora Soraya en sentido de elaborar primero un buen proyecto y presentarlo a la gente en consulta? Y eso de la serpiente de dos cabezas también que me ha generado intriga, doctor Goitia. ¿Qué quiere decir? ¿Que saquemos al Consejo de la Magistratura, nos quedamos solo con el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional? Por favor, brevemente ese detalle. Continúa, todavía tiene tiempo. Perfecto. Es que para entenderlo, veamos cómo funciona. En este momento elegimos a sujetos que ni conocemos, que terminan dirigiendo todo el Poder Judicial, y son ellos quienes van generando una suerte de cascada la designación de todos los jueces. Y esto da lugar a relaciones de clientelismo y genera redes de corrupción, que son las que manejan el sistema de justicia en Bolivia en este momento. Entonces hay que cortar esa cabeza. Y eso supone que la propuesta que se lleve al referéndum implique una reorganización del órgano judicial. El Consejo de la Magistratura en este momento es una amplia gama de funcionarios administrativos que sinceramente no aportan
a lo que debieran, y tenemos a un montón de jueces que están mal empleados porque no llevan a cabo tareas que verdaderamente atiendan la necesidad que tiene la gente. Entonces, eso es necesario. Hay que cortar esa cabeza de esa serpiente para que podamos crear otra cosa. Perfecto, doctor, muy claro. Doctora Soraya, tiene sus 5 minutos, la escuchamos. A ver, en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué es tan importante cambiar a estas autoridades? O sea, no solo del Consejo de la Magistratura, sino Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo. No quiere decir que se las va a despedir a estas que ya están en este momento. Evidentemente no, porque también tienen que ser sometidas a procesos, etcétera, ¿no? La idea es que esta reforma que parta, ¿no es cierto?, de la ciudadanía mediante esta iniciativa popular, o sea, sea antes de la próxima elección por voto popular de estas autoridades, para que las próximas autoridades no sean elegidas por voto popular. Esa tiene que ser nuestra meta, y para eso tenemos que comenzar ya nomás, ¿no? O sea, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Porque esto es el 2023. Parecería ser largo el camino, pero no lo es, porque lleva todo un proceso esto, ¿no? Entonces, yo creo que ese tiene que ser el punto de partida. ¿Por qué? Porque lamentablemente las dos elecciones anteriores que han habido, o sea, la primera y los que están ahorita, no han recibido tampoco el voto de la ciudadanía, ¿no? Si usted, o sea, recuerda, ni siquiera en ninguno de los dos procesos, ninguno de los postulantes tiene ni siquiera el 50% de votación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo realmente no ha elegido a estas personas, ¿no? Entonces, aquí el gran problema que hay es que no se puede hacer una reforma parcial cuando se afecta, digamos, las bases en las que se asienta la constitución política del Estado. Y esa es la excusa para decir, no se puede, mediante una reforma parcial, cambiar la modalidad de elección, porque estaríamos yendo en contra del pueblo, que en la Asamblea Constituyente dijo, yo quiero elegir por voto popular. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la realidad material que hay en Bolivia, nosotros, pueblo, nunca hemos elegido por nuestro voto a ninguno de estos señores que está ahí, ni ahora ni antes. ¿Quién los ha elegido? Los ha elegido la Asamblea Legislativa, y nosotros hemos ido a avalar con nuestro voto esa elección política. Entonces, nunca se ha cumplido en Bolivia lo que quería la gente en su momento en la Asamblea Constituyente, que decía, yo quiero elegir por voto popular, porque no ha podido elegir por voto popular, y tampoco una persona se ha podido presentar ella para ser electa. Ha tenido que pasar ese tamiz de la Asamblea Legislativa. Entonces, realmente, o sea, se puede hacer una reforma parcial de la Constitución y cambiar esa modalidad de selección, porque esa modalidad de selección ha ocasionado lo que está ocurriendo ahora en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando a mayor pluralismo político al interior de una Asamblea Legislativa, o sea, en el anterior modelo que elegía la Asamblea, acuérdese usted, y se debe acordar también el doctor Goitia, porque era ministro de Justicia precisamente en esa época, cuando se elige ese primer tribunal, ¿no? El tribunal de los 10 años, ¿no? Entonces es un tribunal que realmente tiene mucho prestigio, la gente que integra este tribunal. ¿Y por qué ocurre eso? Porque al interior de la Asamblea Legislativa habían varias fuerzas políticas, no había un monopolio que diga van a ser estos y puntos, ¿no? Tenía que haber un consenso entre los actores políticos para que salgan las mejores personas, ¿no? Eso no ha ocurrido evidentemente ahora, con el agravante de que nos han hecho creer a nosotros que nosotros los hemos elegido, cuando nunca los hemos elegido, ¿no? Entonces, para mí, o sea, coincido totalmente con Carlos Alberto, o sea, que lo primero que se tiene que hacer es reformar esa modalidad de selección. Tienen que ser personas que tengan una hoja de vida meritocrática, además que sean personas idóneas, ¿no? Hemos visto en los últimos años que incluso han sido apartados algunos por violencia contra sus parejas. Hay muchísimas denuncias de corrupción para el Consejo de la Magistratura, para el Tribunal Constitucional. Entonces, no es posible que las máximas autoridades judiciales en Bolivia, o sea, no tengan esa integridad, ¿no? No solamente que sean, digamos, buenos abogados, sino que sean íntegros, que sean personas íntegras, reconocidas además así, ¿no? Entonces, yo creo que es vital cambiar esa modalidad de selección, y creo que es el primer paso que tenemos que impulsar nosotros, como usted como medios de comunicación, nosotros como abogados y como ciudadanos al final. Muy bien. Doctor Goitia, adelante, tiene sus 5 minutos. Sí. Bueno, hay
Hay experiencias muy exitosas en temas de reforma en el mundo, ¿no? Y una particularmente llamativa es la que hubo en Sudáfrica, por ejemplo, cuando reformaron su constitución. Ellos agarraron y aprobaron una lista de principios que fueron la guía que orientaba todo el conjunto de la reforma constitucional, incluyendo el tema de justicia. Estos principios eran vigilados por un tribunal de alto prestigio, de alta integridad de quienes lo conformaron, y eso hizo que, por ejemplo, propuestas que iban contra esos principios sean desechadas. Y yo creo que ese es un buen ejemplo y es un buen camino que nos permitiría a nosotros avanzar. Pero para lograr eso necesitamos ponernos de acuerdo en quién controla que estos principios se cumplan y que estos principios estén respaldados por el voto popular. Eso hace que esta iniciativa de reforma constitucional que se pueda llevar a cabo haga una reordenación efectivamente de los actores que se termine integrando el órgano judicial, reasignando algunas tareas, porque está realmente caótico el escenario, pero que además nos permita fortalecer los siguientes pasos que deben darse para la reforma de la justicia. Me parece una experiencia exitosa que vale la pena tenerla en cuenta, porque no solamente vamos a lograr cambiar el sistema de justicia cambiando personas, sino que esto debe dar lugar a que a partir de ese cambio se lleven a cabo otras que estén más cercanas al ciudadano y que permitan, por ejemplo, evitar lo que hoy vemos. Es impresionante lo que estamos viendo en Bolivia. De pronto, algunos personajes que ocultaron pruebas en un caso, que metieron preso a gente inocente, que terminan golpeando a la esposa o al esposo o a los hijos, terminan siendo jueces o terminan siendo fiscales. Y esos son los que deciden el futuro, la suerte de los bolivianos y las bolivianas día a día. Entonces, no debemos quedarnos, me parece, en solamente la reforma de la estructura institucional en la cabeza. Hay que cortarla, hay que cambiarla, pero debemos lograr que esas reformas bajen al ciudadano, al día a día, que el ciudadano verdaderamente encuentre que cuando va a un juicio o cuando tiene un problema, este problema se va a resolver en un marco de estricto apego a la norma, donde no va a haber ni discriminación, ni un criterio selectivo por poder económico, ni va a caer en redes de corrupción. Y eso es vital para que hablemos de una verdadera reforma de justicia. De lo contrario, vamos a seguir viendo que el debate está instalado entre los actores políticos, de persecución política, no persecución política, etcétera, y el ciudadano de a pie no encuentra soluciones. Yo creo que hay que darle soluciones ahí. Y creo que el mecanismo que comentábamos es importante, pero es un paso que debe estar acompañado por los otros que afiancen, que garanticen que se va a poder avanzar mucho más allá de ese paso inicial. Estamos escuchando ideas muy interesantes, hay coincidencias que creo ya marcan una ruta crítica. Ambos de los especialistas que están hoy dicen hay que reformar la Constitución, no hay vuelta que dar, la tenemos que reformar, consenso absoluto. La doctora Soraya dice, y esto tiene que ser antes de la próxima elección de magistrados, porque no vale la pena hacer una elección más bajo este sistema de votación de la gente que nos ha llevado al desastre en el que está la justicia. El doctor Carlos Alberto Goitia dice, hay que ordenar bien las cabezas que tiene el órgano judicial. El Consejo de la Magistratura parece que nunca encontró su lugar y no aporta en nada. Bueno, son ideas muy claras y contundentes que han surgido en este conversatorio. Doctora Soraya Santiago, está usted con el uso de la palabra, tiene sus 5 minutos. Adelante, por favor. Yo pienso que otro aspecto importante también que hay que ver en la reforma a la Constitución es introducir una norma en la Constitución que establezca la obligación que tiene el Estado, el gobierno, digamos, de turno,
de dotar por lo menos de un presupuesto razonable al órgano judicial, ¿no? O sea, ahí hablamos de la independencia institucional del órgano. ¿Qué pasa con el órgano judicial en Bolivia? O sea, si vemos los últimos 10, 15 años, desde el 2014 que se hace pública la asignación, ¿cierto? Tiene la asignación del TGN de menos del 1%. La mayor asignación ha sido el 2020, que ha sido el 0.52%, ¿no? del Tesoro General de la Nación, y esto incluye el Ministerio de Justicia y todas las instancias dependientes del Ministerio de Justicia. Entonces, realmente el órgano judicial no puede ser independiente, ni siquiera económicamente, ¿no? Y si no es independiente económicamente, muy difícil va a poder ser independiente en el momento de tomar sus decisiones, ¿no? Entonces yo creo que eso sí se tiene que implementar en la Constitución, como lo hacen además todos los países de la región, que destinan por lo menos, o sea, un mínimo de un 3% del TGN al órgano judicial. Eso va a evitar lo que decía antes el doctor Goitia cuando decía, o sea, va a evitar, o sea, que exista tanta corrupción al interior de este órgano. Una de las formas es garantizar un presupuesto digno, no solamente al órgano como tal, sino a los funcionarios que están en ese órgano. Otro aspecto que yo creo que es bien importante, y ahí yo creo que los medios de comunicación juegan un papel relevante, es al momento de, cuando hemos asistido a estas dos elecciones populares, ¿no es cierto?, que han habido, los medios de comunicación no han hecho un escrutinio a la vida pública de estas personas que estaban digamos, siendo postulantes a la elección, ¿no? Y ahí es importante tomar el ejemplo de lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, un juez, no solamente un juez que va a llegar a una Corte Suprema, a un tribunal constitucional, ¿no es cierto? No solamente tiene que ser un buen abogado, que tenga estudios, que tenga maestrías, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ser una persona idónea. ¿Y cómo mides tú esta idoneidad? Con el escrutinio público, ¿no? Ahí los medios de comunicación juegan un rol relevante, ¿no? O sea, en el que, o sea, el candidato debe ser desnudado en su vida privada, ¿no? O sea, no es que, o sea, yo tengo vida privada y el medio de comunicación, la ciudadanía, no. ¿Por qué? Porque va a ser un servidor público esta persona, ¿no? Y al ser un servidor público, su nivel de intimidad y de privacidad no es el mismo que puedo tener yo o cualquiera de nosotros, o sea, que no va a ser un servidor público, ¿no? Y ahí yo creo que los medios de comunicación tienen que jugar ese rol inquisitivo, ¿no? De investigar y de averiguar quiénes son los que se están presentando, qué denuncias tienen, si han sido sometidos a procesos, ¿no? O sea, toda su vida íntima debe quedar desnudada. Y ahí, o sea, pienso que es importante que sociedad civil y medios de comunicación nos demos la mano para impulsar eso. En la próxima elección de autoridades de cierre de alta corte, los máximos judiciales, ojalá ya no sea por voto popular, pero aún así, aún cuando no sea por voto popular, estas personas tienen que ser sometidas al escrutinio de la sociedad. Yo creo que esto es muy importante para medir la integridad y no solamente los méritos profesionales de los candidatos. Perfecto, doctora. Doctor Carlos Alberto Goitia, tiene sus 5 minutos, lo escuchamos. Perfecto, sí, creo que evidentemente el nivel de coincidencia en la necesidad y urgencia de una reforma constitucional es uniforme, o sea, no creo que exista alguien que no lo vea así, pero también coincido en el hecho de que hay otro tipo de reformas que pueden ser mucho más puntuales y urgentes que no necesitan la reforma constitucional y que están ligadas con el funcionamiento del sistema día a día. Por ejemplo, simplemente como ejemplo, hemos visto que fruto de la pandemia, buena parte de las operaciones que uno hace en el banco, uno las puede realizar a través del sistema informático. Y uno no necesita ir propiamente al banco. Pues eso nos enseña que también podemos ver que en el ámbito de la justicia hay reformas que se pueden hacer apoyándonos en la tecnología que nos van a permitir superar problemas operativos cotidianos. Un ejemplo muy sencillo, el tema de las citaciones, notificaciones, pueden hacerse a través de vías informáticas. Otro tema importante, puedo generar centros a través de los cuales el sistema me permita ir al juzgado sin apersonarme al juzgado, ¿sí? O encontrar orientación jurídica sin tener que ir a buscar a los jueces o a los fiscales, etcétera. Hay mecanismos muy importantes
que pueden llevarse a cabo sin necesidad de reforma constitucional en lo que hace al funcionamiento del sistema día a día. En el tema de, por ejemplo, es que hay problemas que requieren ese tipo de soluciones. Si soy un inquilino y el dueño de casa no respeta mis derechos, o soy un propietario de un bien que alquila y el inquilino pues no cumple con lo que hace, ¿dónde me voy a quejar? ¿Cómo voy a solucionar el problema? ¿Me voy a embarcar en un juicio de 3 años, de 5 años, de 8 años? No tiene sentido. Un proceso penal que tiene una duración de más de 10 años no tiene sentido. Si soy un trabajador, un albañil al que le han robado el combo, el pico, no me voy a meter a un proceso penal por 5 o 10 años. Y ahí es donde necesitamos que estas reformas, que son puntuales, que requieren menos esfuerzo y que se las puede hacer hoy, se las haga. Y para eso también tenemos la posibilidad de generar propuestas técnicas que sean aprobadas, impulsadas por el legislativo. Yo no sé a qué se dedica el legislativo, sinceramente, pero este tipo de reformas muy puntuales deberían ser aquellas que estén trabajando. No sé en qué andan. Para mí, o viven en otro planeta o algo raro pasa, porque son reformas muy sencillas, oportunamente implementadas, van a dar resultados efectivos que van a acompañar todo el otro esfuerzo que es estructural. Perfecto, doctor Goitia. Esta es la última ronda, la última intervención de ambos, y me voy a tomar una pequeña libertad para consultarles lo siguiente. Mi curiosidad también, más que como periodista, yo diría como ciudadano. Y ni que se diga de los ciudadanos que padecen la corrupción de la justicia día a día. Probablemente en el tiempo que ustedes han conversado, algún juez ya ha cobrado algo, ha recibido una coima para un fallo, un fiscal también ha recibido un pago para direccionar un caso. Estoy casi seguro. Lamentablemente ese es el escenario de la justicia boliviana. De que hay jueces probos, los hay. No los meto a todos en la misma bolsa, y fiscales también. ¿Serán contados con los dedos de una mano? Probablemente. Pero mi pregunta es la siguiente, para aterrizar en algo que ojalá pudiera ser concreto. Ustedes dirán, yo más que como periodista, como ciudadano me pregunto, cuando se habla de reformar la justicia, yo entiendo que hay que hacer todo lo posible para identificar o sacar a los jueces que en este momento son corruptos y están destruyendo la justicia. Y también a los fiscales. Y por qué no decirlo también a algunos magistrados, tal vez por ahí, habrá que ver. ¿Cómo hacemos para identificarlos y sacarlos? Porque no hay otra, yo no le veo otra salida. Si ellos van a continuar ahí y sobre ellos vamos a poner los parches, van a seguir corroyendo, prostituyendo la justicia. Entonces, yo no concibo una reforma de la justicia sin un esfuerzo profundo de identificar a esos malos jueces, combatirlos y en la medida de lo posible, malos fiscales, y sacarlos. No le veo otra. Doctora Soraya Santiago, ¿qué dice usted sobre esta mi inquietud, más que como periodista, como ciudadano? En eso, ¿cómo habría que operar en esta famosa reforma de la justicia? La escuchamos, doctora. Ya, aquí es bien importante, ver que la corrupción tiene dos vías cuando hablamos de los jueces, ¿no? Una es el soborno, ¿no? Que es a la que usted se ha referido, ¿no? O sea, yo cobro porque el fallo salga así o tal, ¿no? Pero existe también otro tipo de corrupción que es más difícil de identificar, ¿no? Que es la corrupción por injerencia política, ¿no? En la que yo recibo una llamada y me dicen, esto tiene que salir así, y yo no voy a recibir un soborno como tal, pero es una instrucción política. Si yo no cumplo con esa instrucción política, voy a ser apartado de mi puesto laboral, ¿no? En el caso de los sobornos, que es el primero, ¿no es cierto? Existen pues innumerables denuncias contra jueces que están durmiendo hace 10 años en el Consejo de la Magistratura. Entonces no es muy difícil identificar qué jueces han sido denunciados por soborno. Habrá obviamente que investigar, ¿no es cierto?, caso por caso, porque se presume la inocencia de ellos, pero existen varias denuncias ya dentro del Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa? Que como los consejeros de la magistratura también tienen denuncias de corrupción, ¿no es cierto? O sea, nunca han investigado las denuncias de corrupción de los otros, ¿no? Entonces, en el caso de los sobornos, o sea, es eso, ¿no? Identificar esas denuncias, una vez que se cambie este Consejo de la Magistratura, iniciar procedimientos para que los jueces corruptos sean sancionados, ¿no es cierto?, de acuerdo a la gravedad
de su delito, y en el caso de la injerencia política, darles garantías a los jueces, ¿no? Porque, o sea, usted, no sé si recuerda, hace como 2 o 3 meses, ya no me acuerdo, en Sucre una jueza dicta unas medidas de sustitutivas a la detención de un señor que era de la resistencia Cochala, ¿no es cierto? Y a los 2 días la jueza es suspendida. Entonces, ¿qué garantía le estoy dando yo a esa jueza de que puede basarse en la Constitución, en las leyes y puede cumplir su papel, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo, digamos, de corrupción, o sea, darse o sanciones específicas una vez que se cambie el Consejo de la Magistratura, a partir de esas denuncias que hacen los propios ciudadanos que son víctimas, y en el caso de la injerencia política, darles garantías a estos jueces, como podría pensarse en volver a lo que antes era como un fuero, ¿no es cierto? Un fuero judicial que no puede ser sancionado, ¿no? Por ninguna de las resoluciones que has hecho como en tu calidad de juez. Habría que pensar la forma de darles garantías para que no sean presionados políticamente por los otros poderes. Yo creo que eso sería lo primero que se podría hacer. Perfecto. Doctor Carlos Alberto Goitia, la pregunta en la misma línea para usted: ¿cómo identificamos a esos malos jueces, malos fiscales y sacarlos? Lo escuchamos, doctor. Bueno, el camino no es muy sencillo, pero ahí es donde adquieren gran protagonismo los medios de comunicación. Una prensa libre es la única que nos garantiza que efectivamente malos jueces o malos fiscales puedan salir. ¿Por qué? Porque el mecanismo institucional de control para que no entren malos jueces o malos jueces se mantengan en sus funciones no funciona, porque es igualmente corrupto en este momento. Son unas redes de corrupción entre quienes designan, quienes están, y también abogados que forman parte de estos consorcios. Entonces, el mecanismo institucional en este momento no funciona. Lo que sí nos puede ayudar es una prensa libre, una prensa independiente, que recoja el sentir ciudadano y que genere sensibilidad en los actores que tienen poder para que estos malos jueces sean apartados. Y es que es muy simpático, o sea, a ver, entre los abogados sabemos y conocemos cuáles son los jueces que de una u otra forma mantienen su transparencia, se apegan a la ley y emiten sus sentencias. Y es Vox Populi, es voz del pueblo, entre los abogados también conocer cuándo un juez está ligado a una estructura o a un mecanismo que tuerce esto. El propio ciudadano también se da cuenta de esto cuando llega a un juicio y su juicio no avanza, el proceso no avanza, no funciona. ¿Cómo detectamos eso? La denuncia ciudadana, prensa libre, pero además hay mecanismos muy claros de fiscalización. A ver, un proceso que tiene más de 10 años es un proceso que devela corrupción en sí mismo. Bajemos el tiempo, más de 5 años. ¿Puede haber un proceso que dure más de 5 años? Solo si hay corrupción. Y ahí tenemos identificados a los actores. Entonces, si a estos jueces no los podemos apartar porque el mecanismo institucional es corrupto, pues nuestra salvación y la salvación democrática es una prensa libre, es una prensa independiente que haga que frente al escándalo haga escándalo y que motive que estos malos actores se aparten de esas funciones. Yo no puedo entender que jueces o fiscales que han ocultado pruebas, que han metido a gente inocente, que han dictado sentencias condenatorias, aberrantes contra gente que era inocente, sigan de jueces. No puedo entender que jueces que se han sometido a las instrucciones políticas, metiendo a la gente a la cárcel porque se les instruyó, sigan de jueces. Algo de dignidad deben tener. Y esa presión de esta prensa libre será aquella que nos ayude a que se aparten, a que renuncien, a que se vayan a su casa, porque esto, así como está, no funciona. Y por eso Sí, es importante, insisto, estas reformas.
Sí, sí, doctor. Usted está hablando seguramente de Edwin Blanco o Fran Zabaleta. Ya nadie dice nada, doctor, doctora Soraya. Se callaron un momentito, duró el escándalo, se pronunció el propio Ministerio de Justicia, pero ahora nadie dice nada. Parece que otra vez vuelve el orden, entre comillas, establecido. Me voy con esta otra curiosidad. No puedo ceder ante la tentación de hacerles este comentario ya en la parte final, doctora Soraya Santiago. Alguien me dijo, hablando hace un tiempo, obviamente no voy a revelar quién, me dijo, ¿cómo quieres cambiar a los pobres soldaditos, refiriéndose a los jueces y también fiscales? Me dijo, cómo crees que va a cambiar la justicia cambiando a los que simple y llanamente son unos pobres soldados de otros intereses mucho más grandes y que están más arriba y que operan la corrupción en la justicia, la política, la del soborno, que recaudan y que son intereses que están mucho más arriba y es un engranaje mucho más completo. Es como decirle al ratón que vaya a cuidar el depósito del queso. Esta persona me decía, tú claro, los critican a los jueces, entre ellos seguramente habrá unos que son más corruptines que otros, en fin, pero al final, me decía esta persona, solo terminan siendo operadores protegidos de intereses y de otros operadores más grandes que están arriba. A esos habría que llegar, solo en ese momento la justicia va a cambiar. La consulta va para ambos, este comentario, doctora Soraya, ¿será realmente así? ¿No será que con cambiar a estas personas de jueces y magistrados todo va a seguir igual porque no vamos a poder tocar los otros intereses que están muy arriba? ¿Eso cómo se logra? ¿Qué le merece a usted esta evaluación de esta persona con la que sostuve confianza y que en algún momento estuvo vinculada al órgano judicial? A ver, o sea, obviamente tienes razón esa persona, ¿no? Pero también ahí la reflexión es, o sea, si es que no cambia a los jueces, o sea, digo jueces, me refiero a magistrados, jueces, ¿no es cierto? Y fiscales. Si no cambia a los magistrados, jueces, fiscales, o sea, ese de ahí arriba nunca va a caer, porque el juez siempre va a ser dependiente a él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para garantizar, o sea, que pueda haber un Estado de Derecho sin corrupción, es lograr que los jueces sean independientes. Cuando esos jueces, magistrados, fiscales, jueces de instancia sean independientes, entonces ese operador de arriba ya no va a influenciar la decisión de este juez ni de este fiscal, ¿no? Y por eso es tan importante la independencia judicial. O sea, lo que le decía al principio, ¿no es cierto? ¿Quién hace posible el marco normativo de derechos que tenemos todos los bolivianos? Son los jueces, ¿no? Entonces es vital que esos jueces sean independientes para que también caigan estas estructuras de corrupción que están incluso mucho más arriba, ¿no es cierto?, o pertenecen a otros escalones de otros órganos del Estado, ¿no? Para que eso se dé es necesario que haya independencia judicial. Entonces ahí yo concuerdo con su amigo, con el que le dijo eso, pero en sentido de si no cambio a esto, ese de arriba nunca va a caer, porque nunca va a haber un tribunal que lo juzgue a esa persona. Entonces es como entender la importancia que tiene que el Poder Judicial en Bolivia sea independiente, ¿no? Precisamente partiendo de esa afirmación. Sí, doctora, yo entiendo que esta persona me hablaba de los políticos que gobiernan el país. Yo hablaba de eso, los que tienen el poder, los que ejercen hablaba de ellos y decía, ellos son siempre los que van a digitar las elecciones de estos operadores de la justicia. Doctor Goitia, ¿qué dice usted al respecto? No, bueno, yo creo que todos coincidimos en el hecho de que hay estas redes de corrupción que están que involucran al Ejecutivo, que involucran al Legislativo y que pues se traduce en el descalabro que vemos. Creo, sin embargo, que es necesario encarar el tema desde dos puntos de vista. Para las grandes estructuras necesitamos la reforma judicial, pero para el día a día también necesitamos que puedan insertarse al sistema de justicia jueces que asuman lo que son jueces y que no se van a dedicar simplemente a administrar papeles, sino que van a administrar justicia. Y eso va ligado con vocación de la persona. Necesitamos jueces comprometidos con la justicia. A mí no me interesaría si un juez es del Bolívar, del Stronger, de un partido político, de otro.
Lo que me interesaría es que ese juez, independientemente de esas preferencias, se dedique a administrar justicia. Y si alguien viene a pedirle que haga algo chueco, lo saque tostando, lo saque a patadas de su oficina, porque él va a aplicar la justicia. Ahora, vuelvo a lo que decía hace un momento. El problema está en que los mecanismos institucionales no funcionan y la denuncia ciudadana es la que tiene que operar. Yo tengo muy marcada en la memoria a un ciudadano en Santa Cruz que lo condenaron a 30 años de cárcel por violación. Y resulta que pasados 3 años de que cumplía la condena, era inocente. ¿Cómo es posible que esos jueces, esos fiscales que hicieron eso, sigan formando parte del órgano judicial? Y los ejemplos son muchos. A esos hay que sacarlos. Algo de dignidad tendrán y tendrán que renunciar. Pero debemos encarar el problema, por eso señalo, desde esas dos perspectivas. La reforma para cortarle la cabeza a la serpiente, que tiene varias cabezas además, que está dañando todo, pero debemos actuar sobre los operadores del día a día, sobre lo cotidiano. Hay varios mecanismos adicionales. Hay reformas judiciales que podemos hacer en el plano legal que son rápidas, que funcionan. Yo voy a destacar una iniciativa que se ha dado en el legislativo. Han conformado una comisión para poder ver cómo han avanzado los procesos por feminicidio. Y bueno, está dando un resultado interesante, porque está poniendo en tela de juicio esta actuación de estos jueces o juezas que no han respondido adecuadamente a la necesidad de justicia de quienes han sido víctimas de esto. Muy bien, que el legislativo cree una comisión y que analice todos esos procesos que tienen más de 10 años de duración, porque no puede haber un proceso que dure tanto. Ese proceso, si ha durado tanto, es fruto de la corrupción de los jueces y los fiscales, o del propio gobierno, en temas en los cuales lo que ha buscado es simplemente alargar el proceso para mantener a la gente perseguida y por lo tanto amedrentada y callada. Así de sencillo. Ahora, obviamente esa comisión tendrá que ser una comisión plural. No puede ser que simplemente un partido político quiera controlar a sus jueces para darles una suerte de bendición y que sigan ahí. Tendrá que ser una comisión plural que ponga en evidencia a estos malos jueces, a estos malos fiscales. Entonces, para concluir, hay varias formas, hay mecanismos. Lo que se requiere es tener algo de voluntad y voluntad política, por una parte, de apegarse a algo básico que es la democracia. En democracia el ciudadano tiene todo el derecho de quejarse. Quien mejor cobertura le brinda es una prensa independiente, una prensa libre. Y a partir de eso, que los organismos institucionales funcionen. Así de fácil. Perfecto, hemos terminado. Doctora Soraya Santiago Salame, le agradezco mucho por su participación. También le agradezco mucho al doctor Carlos Alberto Goitia por haber estado acá. Creo que ambos han hecho unos aportes muy interesantes. He notado muy buenos consensos, muy buenas ideas. Damos por concluido nuestro conversatorio. Valoro mucho la presencia de ambos. La doctora Soraya desde Valencia, España, nos dio su tiempo. El doctor Goitia está acá en Bolivia. A ambos, muchas gracias por su tiempo, por su aporte, y pueden estar seguros que no será la última vez que los convoquemos. Gracias. No, agradecido y siempre a las órdenes. Un saludo, estimada doctora, un saludo a todos los bolivianos y las bolivianas que nos escuchan. Gracias, igual, saludos para todos y todas. Muchas gracias.